Listo, entonces digamos con hablando entonces de lo que son las identidades. Entonces las identidades, como ya les decía, entonces son ecuaciones que son válidas para cualquier valor, ¿cierto? Entonces lo que nosotros buscamos en estas ecuaciones es tratar de comprobar siempre la igualdad. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros ahora con las identidades trigonométricas? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es cambiar razones trigonométricas, ¿cierto? Entonces ese va a ser nuestro objetivo principal. Entonces va a ser cambiar, ¿cierto?, nuestras identidades o las razones trigonométricas pertinentes para poder solucionar nuestra ecuación y comprobar entonces la igualdad. Y lo otro que vamos a hacer es entonces solucionar las operaciones, ¿cierto? Por ejemplo, entonces tenemos cualquier identidad trigonométrica. Digamos que tenemos entonces seno del ángulo es igual a 1 sobre, pongámosle miremos aquí en unas identidades, tenemos entonces 1 sobre el seno del ángulo. Cuando yo miro entonces una identidad de esta forma, lo que yo observo es que aquí lo que puedo hacer es cambiar, ¿cierto?, cambiar estas razones o esta razón trigonométrica por una equivalente. Entonces me voy a la tablita y yo miro entonces 1 sobre seno del ángulo, ¿a qué puede valer? ¿O por qué lo puedo cambiar? Entonces me encuentro que la tablita dice que 1 sobre seno del ángulo yo lo puedo reemplazar como la cosecante del ángulo. Entonces nosotros decimos acá que entonces el seno del ángulo es igual a 1 sobre la cosecante del ángulo. Listo, pero todavía no hemos llegado a la igualdad. Entonces, en esta parte, o sea, todavía no he terminado de solucionar esta parte. Entonces, yo sé que esta parte de acá la debo convertir o comprobar, convertir no, más bien comprobar de que esto que hay aquí es igual al seno del ángulo. Entonces, vengo y busco en las tablitas, esta sería una identidad recíproca, ¿cierto? Porque tenemos 1 sobre una función trigonométrica. Entonces vamos a buscar en nuestras identidades recíprocas y dice que 1 sobre la cosecante del ángulo también se puede reemplazar por seno del ángulo. Entonces decimos que el seno del ángulo es igual entonces al seno del ángulo. Cambiando las identidades o las razones trigonométricas hemos llegado a comprobar la igualdad de que lo que tengo aquí es igual a lo que tengo acá, ¿cierto? Entonces esa sería la primera parte, que sería entonces ¿qué vamos a hacer con las ecuaciones? Vamos a cambiar identidades y razones trigonométricas para poder comprobar entonces nuestra igualdad. ¿Y cómo así que solucionar las operaciones? Por ejemplo, a mí me van a dar una operación, me dicen que seno del ángulo más el coseno del ángulo al cuadrado es igual al seno del ángulo, por ejemplo, ¿cierto? Por ejemplo. Entonces aquí yo miro y lo que debo hacer antes de cambiar es solucionar lo que tengo acá. O sea, acá tengo una operación que solucionar. Esto que tengo acá es un producto notable. Entonces, recordemos que entonces me quedaría el primero al cuadrado, entonces sería seno al cuadrado del ángulo, más 2 veces el primero por el segundo, entonces sería 2 que multiplica al seno del ángulo por el coseno del ángulo más el segundo al cuadrado, que sería entonces el coseno al cuadrado del ángulo igual a seno al cuadrado, seno del ángulo, perdón. Entonces ya esto se seguiría entonces cambiando,
Se podrían hacer reducciones, se puede cambiar, etcétera, etcétera, hasta ya llegar a comprobar entonces la igualdad. Esto es lo que yo quería que me entendieran, que podemos entonces cambiar o podemos solucionar operaciones, ¿cierto? Esto es las dos cosas que vamos a hacer acá para poder comprobar lo que son las identidades. Entonces hagamos unos ejemplos de comprobación de identidades. El ejemplo entonces número 1, hagamos un ejemplo sencillito. Decimos entonces que 1 lo vamos a dividir en 1 más la tangente al cuadrado de teta. Va a ser igual entonces al coseno al cuadrado de teta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos entonces a listar la tablita donde tenemos entonces las razones trigonométricas. Buscamos, ¿por qué puedo reemplazar? Entonces 1 más tangente al cuadrado. Entonces tenemos que tangente al cuadrado más 1, yo la puedo reemplazar por la secante al cuadrado del ángulo. Entonces me queda 1 sobre la secante al cuadrado del ángulo. Aquí sería el ángulo teta. Es igual entonces al coseno al cuadrado de el ángulo. Entonces vengo en mi tablita y me fijo esta identidad recíproca a qué equivale. Entonces 1 sobre la secante del ángulo es igual entonces a coseno del ángulo, pero como este está al cuadrado, entonces mi coseno me queda al cuadrado es igual al coseno al cuadrado del ángulo, ¿cierto? Recuerden que yo les dije ahorita que las identidades recíprocas pueden cambiar de exponente, ¿cierto? Entonces, como aquí lo tenemos al cuadrado, ya mi identidad recíproca, que aquí está a la 1, aquí la puedo cambiar al cuadrado, ¿cierto? Porque puede cambiar de exponente. La que no va a cambiar es esta, que sería una pitagórica. Y listo. Entonces, de esta forma ya hemos comprobado de que lo que tenemos acá sí es una igualdad. Vamos a hacer entonces otro ejemplo. Vamos a comprobar entonces la siguiente identidad. Vamos a complicar entonces esto un poquito. Vamos a complicar entonces esto un poquito y vamos a comprobar la siguiente identidad. Entonces tenemos aquí seno del ángulo, pongámosle el ángulo teta, ¿cierto? Más el coseno del mismo ángulo al cuadrado es igual a 1 más 2 que multiplica a el seno del ángulo. No me ocupo acá, voy a hacerlo más pequeño. Entonces tenemos acá el seno del ángulo más el coseno del ángulo, esto al cuadrado. Va a ser igual a 1 más 2 veces o 2 que multiplica al seno de teta por el coseno de teta. Vamos entonces a comprobar esta identidad. Vamos a resolver primero este producto notable que tenemos a este lado. Entonces decimos que vamos... ¡Ay, se me va a descargar el celular! Entonces decimos que en este producto notable, como es de exponente 2, entonces el primero al cuadrado. Entonces decimos seno al cuadrado del ángulo
más 2 veces el primero por el segundo, que sería entonces seno del ángulo por el coseno del ángulo, más el segundo al cuadrado, que sería entonces el coseno al cuadrado de el ángulo, ¿cierto? Entonces, y esto igual, entonces, esto es igual entonces a 1 más 2 por seno del ángulo por el coseno del ángulo. Susana, ¿te estás quieta, por favor? Listo, yo ya veo que tengo una parte que está igualita, que es 2 que multiplica a seno del ángulo por el coseno del ángulo. Y me quedan entonces estas dos. Entonces vamos a dejar esta partecita que ya tenemos lista. Tenemos 2 que multiplica al seno del ángulo por el coseno del ángulo. ¿Qué nos va a quedar? Entonces aquí nos queda entonces más, ¿cierto? Vamos a agrupar este. Aquí nos da más coseno al cuadrado del ángulo más el seno al cuadrado del ángulo. Si me vengo acá a mis funciones, me doy cuenta de que seno al cuadrado del ángulo más el coseno al cuadrado del ángulo, todo esto es igual a 1. Entonces, yo digo 1 más 2 que multiplica al seno al cuadrado del ángulo por el coseno del ángulo, perdón, no es al cuadrado, es igual a lo que tenemos aquí, a 1 más seno del ángulo por el coseno del ángulo. Listo. Y de esta forma entonces ya hemos comprobado la igualdad. En el siguiente video vamos a solucionar entonces más identidades.